Respiración en animales grandes. Algunos principios. Existen básicamente 5 tipos de sistemas respiratorios. En muchos organismos pequeños, desde protistas hasta lombrices de tierra, el intercambio gaseoso se produce a través de toda la superficie corporal. En los gusanos planos, el intercambio gaseoso se produce a través de la superficie de un cuerpo plano, forma que incrementa la relación superficie-volumen y disminuye la distancia en que se desarrolla la difusión dentro del cuerpo. Las branquias externas, como la de los gusanos poliquetos y algunos anfibios, incrementan la superficie de intercambio, pero están desprotegidas. En estos organismos, el intercambio gaseoso habitualmente ocurre también a través del resto de la superficie corporal. Con branquias internas, el mecanismo de ventilación impulsa el agua sobre las superficies branquiales altamente vascularizadas, como en los peces. El intercambio gaseoso en los extremos terminales de los tubos traqueales que se ramifican a través del cuerpo y penetran todos los tejidos es característico de los insectos y algunos otros artrópodos terrestres. Por último, los pulmones, presentes en todos los vertebrados que respiran aire y en algunos invertebrados como los caracoles terrestres, son sacos altamente vascularizados en los cuales fluye aire por un mecanismo de ventilación. En los animales grandes, las moléculas de oxígeno provenientes del ambiente externo se desplazan a los tejidos metabólicamente activos por difusión y flujo global. El oxígeno proveniente del medio externo, aire o agua, alcanza por flujo global los pulmones o las branquias. Luego, por difusión, pasa a través de este tejido epitelial hasta la sangre, desde donde por flujo global circula hasta los tejidos donde será utilizado. Finalmente, difunde desde la sangre a los fluidos intersticiales y hasta las células individuales para la respiración celular. El dióxido de carbono, que es producido en las células de los tejidos, sigue el camino inverso y se elimina del cuerpo. La hematosis es el intercambio de CO2 y de oxígeno en función de sus diferencias de presión entre la sangre y la cavidad alveolar, a través de una membrana constituida por una pared del alveolo y del capilar. El sistema respiratorio humano. En el Homo sapiens, como en muchos otros animales, la inspiración o inhalación y la expiración o exhalación del aire hacia y desde los pulmones habitualmente ocurre a través de la nariz, donde son atrapadas partículas extrañas y polvo. El aire entra a los pulmones a través de la tráquea y avanza desde allí hasta una red de túbulos cada vez más pequeños, los bronquios y bronquiolos, que terminan en pequeños sacos alveolares, los alvéolos. El intercambio gaseoso tiene lugar realmente a través de las paredes alveolares. El aire entra y sale de los pulmones como resultado de intercambio en la presión pulmonar, que a su vez resulta de cambios en la cavidad torácica. El aire entra a través de la nariz o de la boca y pasa a la faringe. Entra en la laringe y sigue hacia abajo por la tráquea, bronquios y bronquiolos hasta los alvéolos, los que están en los pulmones. Los alvéolos, de los que hay aproximadamente 300 millones en un par de pulmones, son los sitios de intercambio gaseoso. El oxígeno y el dióxido de carbono difunden a través de la pared de los alvéolos y de los capilares sanguíneos. Desde las cavidades nasales, el aire pasa a la faringe y desde allí a la laringe, que contiene las cuerdas vocales y está situada en la parte superior y anterior del cuello. El aire que pasa a través de las cuerdas vocales, al expirar, las hace vibrar, y esto causa los sonidos del habla. Desde la laringe, el aire inspirado pasa a través de la tráquea, un tubo membranoso largo, también revestido de células epiteliales ciliadas. La tráquea desemboca en los bronquios, que se subdividen en pasajes aéreos cada vez más pequeños llamados bronquiolos. Los bronquios y los bronquiolos están rodeados por capas delgadas de músculo liso. La contracción y relajación de este músculo, que se halla bajo control del sistema nervioso autónomo, ajustan el flujo de aire según las demandas metabólicas. Los cilios de la tráquea, bronquios y bronquiolos baten continuamente, empujando el moco y las partículas extrañas embebidas
en él hacia la faringe, desde donde son generalmente tragados. El intercambio real de gases ocurre por difusión, como consecuencia de diferencias de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono, en pequeños sacos alveolares, los alvéolos, rodeados por capilares. El endotelio en los capilares y las células epiteliales planas de los alvéolos constituyen la barrera de difusión entre el aire de un alvéolo y la sangre de sus capilares. El intercambio de los gases por difusión se lleva a cabo debido a diferencia de presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono en el alvéolo y el capilar alveolar. Las cifras indican las presiones medidas en milímetros de mercurio. Los pulmones están cubiertos por una membrana delgada conocida como pleura, que también reviste la cavidad torácica. La pleura secreta una pequeña cantidad de fluido que lubrica las superficies, de modo que éstas resbalan unas sobre otras cuando los pulmones se expanden y se contraen. Mecanismos de la respiración. Los cambios en el volumen de la cavidad torácica son los responsables de la variación en la presión de los pulmones. Inhalamos contrayendo el diafragma en forma de cúpula, que aplana y alarga la cavidad torácica, y contrayendo los músculos intercostales, que empujan la caja torácica hacia arriba y hacia afuera. Estos movimientos agrandan la cavidad torácica. Dentro de ella disminuye la presión y el aire entra a los pulmones. El aire es forzado a salir de los pulmones cuando los músculos se relajan y el sistema vuelve a su equilibrio, reduciéndose el volumen de la cavidad torácica. El sentido del flujo aéreo en las vías respiratorias depende de la diferencia de presión entre el alvéolo y la atmósfera. Cuando la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica, el aire sale y se produce la expiración. Cuando la presión alveolar es menor que la atmosférica, el aire fluye hacia adentro y ocurre la inspiración. Este proceso cíclico, que es la base de la ventilación, se halla bajo el control del sistema nervioso autónomo. Transporte e intercambio de gases. El oxígeno es relativamente insoluble en el plasma sanguíneo. En animales que no dependen de su sangre para transportar oxígeno a cada célula, ya que poseen un sistema respiratorio traqueolar, esta baja solubilidad tiene pocas consecuencias. En otros animales sería una limitación grave si no fuese por la presencia de proteínas especiales transportadoras de oxígeno, los pigmentos respiratorios, que elevan la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. En los vertebrados y en muchos invertebrados, el pigmento respiratorio es la hemoglobina, que está empaquetada dentro de los glóbulos rojos. En los moluscos y los artrópodos, la hemocianina, que contiene cobre en lugar de hierro, es el pigmento respiratorio más común. Se conocen otros pigmentos respiratorios. Todos son una combinación de una unidad que contiene un ion metálico y una proteína. La hemoglobina tiene 4 subunidades, cada una de las cuales puede combinarse con una molécula de oxígeno. La adición de cada molécula de oxígeno incrementa la afinidad de la molécula por la siguiente molécula de oxígeno. Recíprocamente, la pérdida de cada molécula de oxígeno facilita la pérdida de la molécula de oxígeno siguiente. La curva que se forma representa los porcentajes de saturación de la hemoglobina humana de un adulto normal a distintas presiones parciales de oxígeno, a 38 grados Celsius de pH normal. Cuando la presión parcial de oxígeno se eleva, la hemoglobina incorpora oxígeno. Cuando la presión de oxígeno alcanza 100 milímetros de mercurio, que es la presión presente habitualmente en el pulmón humano, la hemoglobina se satura casi completamente con oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno cae, el oxígeno se disocia de la hemoglobina. Por lo tanto, cuando la sangre portadora de oxígeno alcanza los capilares donde la presión es solo 40 milímetros de mercurio o menos, libera parte de su oxígeno, aproximadamente un 30% en los tejidos. El dióxido de carbono, más soluble que el oxígeno en la sangre, y por lo tanto viaja en parte disuelto en el plasma, en parte unido a grupos
aminos de las moléculas de hemoglobina y, en mayor proporción, como ion bicarbonato. Una vez que se ha liberado en el plasma, el dióxido de carbono difunde a los alvéolos y fluye del pulmón con el aire exhalado. La mioglobina es un pigmento respiratorio que se encuentra en el músculo esquelético. Estructuralmente se asemeja a una sola unidad de la molécula de hemoglobina. La afinidad de la mioglobina por el oxígeno es mayor que la de la hemoglobina y por tanto toma oxígeno de la hemoglobina. Sin embargo, durante un ejercicio intenso, cuando las células musculares utilizan el oxígeno rápidamente y la presión parcial de oxígeno en las células del músculo cae a cero, la mioglobina libera su oxígeno. De esta forma, la mioglobina suministra una reserva adicional de oxígeno a los músculos activos. Regulación de la ventilación. La ventilación es controlada por el sistema nervioso que ajusta la frecuencia y la amplitud de la inspiración y expiración de acuerdo con las demandas del organismo. Lo hace de tal manera que las presiones de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre arterial casi no se alteran. Este ajuste se realiza a través de un grupo disperso de neuronas, el centro respiratorio vulvar, del bulbo raquídeo y la protuberancia del tallo cerebral, responsable del control de la respiración normal que es rítmica y autónoma. En el centro respiratorio vulvar hay dos grupos de núcleos, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Ambos se encuentran en las neuronas motoras de la médula espinal que controlan la musculatura respiratoria, diafragma y músculos intercostales. El centro respiratorio se halla modulado a su vez por la información nerviosa proveniente de quimiorreceptores centrales en la cara ventral del bulbo raquídeo y quimiorreceptores periféricos en el callado de la aorta y al inicio de las arterias carótidas que irrigan el cerebro, receptores de estiramiento del parénquima pulmonar por la irritación de las vías aéreas inferiores, bronquios y bronquiolos, y receptores del dolor en los capilares pulmonares. Esta modulación funciona como un sistema de retroalimentación capaz de autorregularse y mantener una ventilación eficiente. Por otra parte, el centro respiratorio también se encuentra bajo influencia de estructuras nerviosas superiores, como la protuberancia y el mesencéfalo y la corteza cerebral, que permiten el control voluntario de la ventilación. Hay además una modulación química de la ventilación. Existen quimiorreceptores centrales y periféricos que monitorean los parámetros sanguíneos asociados a la respiración, la presión parcial de oxígeno arterial, la presión parcial de CO2 y el pH plasmático. Este sistema es extremadamente sensible a cualquier cambio. La presión parcial de CO2 y por lo tanto la concentración de iones protones se incrementa solo ligeramente. La respiración inmediatamente se hace más profunda y más rápida, permitiendo que más dióxido de carbono deje la sangre hasta que la concentración de iones protones haya retornado a la normalidad. El complejo sistema de sensores que vigila diferentes factores en diferentes ubicaciones subraya la importancia crítica de una provisión ininterrumpida de oxígeno a las células del cuerpo de un animal, particularmente a las células cerebrales.